El asedio al Palacio de Justicia por la elección del fiscal. Soy Carlos Eduardo Osorio y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos. En esta ocasión, quiero hablarles sobre la coyuntura actual que vive Colombia con la elección del fiscal general de la Nación, un tema que ha generado diferentes opiniones y ha polarizado una vez más al país. Por eso he denominado a este séptimo episodio El asedio al Palacio de Justicia por la elección del fiscal. Tal vez tengas muchas dudas sobre cómo se realiza la elección del fiscal en el país. ¿Quiénes son las juristas ternadas por el presidente Gustavo Petro? ¿Por qué motivo el presidente modificó la terna presentada originalmente? ¿Por qué razón la Corte Suprema de Justicia, después de 2 sesiones programadas, no ha elegido a la fecha fiscal? ¿O por qué el petrismo realizó marchas que terminaron asediando al Palacio de Justicia? Quédate escuchando este podcast en el que resolveré, entre otras, estas dudas. Según la Constitución, el fiscal general de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna presentada por el presidente de la República. Hablamos entonces de una competencia concurrente. Este es un diseño que entró en vigencia con la Constitución de 1991, donde todos los presidentes que desde ese entonces han sido huéspedes de la Casa de Nariño han sido titulares de dicha competencia. Se trata de un modelo aplaudido por algunos y criticado por otros, el cual, más temprano que tarde, la sociedad deberá revisar, ya que hay quienes consideran que en tanto corresponde a la cabeza del Ejecutivo preservar el orden público en todo el territorio nacional y a la Fiscalía General de la Nación diseñar la política criminal del Estado, aunque no de manera exclusiva, se justifica la participación determinante del presidente para satisfacer el propósito de elegir fiscal. Para otros, en cambio, constituye una intromisión excesiva por parte del Ejecutivo y un defecto en el diseño constitucional que lleva a la Corte Suprema de Justicia antes que a elegir simplemente a escoger dentro de las 3 opciones presentadas, lo cual no debería ser así, habida cuenta que la Fiscalía hace parte de la rama judicial correspondiéndole a adelantar investigaciones, si bien no contra el presidente de manera directa, sí por ejemplo contra servidores públicos del orden nacional y hasta contra la misma familia presidencial de ser el caso. Ahora bien, como es sabido, el periodo institucional de 4 años del fiscal Francisco Barbosa termina hoy lunes 12 de febrero a la medianoche. El presidente Petro envió el 2 de agosto de 2023 a la Corte la correspondiente terna integrada por 3 reconocidas abogadas: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. Con el paso de los días, el martes 26 de septiembre de 2023, el presidente de la República reconsideró la terna originalmente enviada, disponiendo excluir a la doctora Amparo Cerón Ojeda, quien fue sustituida por la doctora Luz Adriana Camargo. Sobre las razones para excluir a una de las ternadas, en su momento mucho se especuló. Se dijo, entre otras cosas, que era demasiado cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Lo cierto del caso es que la doctora Cerón Ojeda, que fue la fiscal del caso Odebrecht, en su condición de ternada y excluida, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le pide explicaciones por su salida de la terna, indicando que su buen nombre y honra habían sido mancillados. Pese a que la afectada también envió a la Corte Suprema de Justicia, el 28 de septiembre del año anterior, una carta indicando que no había desistido de su aspiración para dirigir el ente investigador y pedía que su nombre se mantuviera en la lista de candidatas, la Corte le respondió que el presidente Petro tenía la potestad de cambiar la terna cuando lo considerase oportuno. Por su parte, la Honorable Corte Suprema de Justicia, luego de recibida la terna definitiva, dispuso entrevistar a las 3 postuladas, lo cual tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2023. Superada la vacancia judicial, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la Corte procedió a poner en consideración de la Sala Plena
el nombre de las ternadas en el orden del día de las sesiones programadas para los días jueves 25 de enero y 8 de febrero del presente año, sin que ninguna de las juristas haya obtenido los votos mínimos requeridos que, según el Reglamento General de la Corporación, contenido en el Acuerdo 006 de 2002 de la Sala Plena, establece en su artículo 5 relativo al quórum que se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, 16 votos de los 23 integrantes para elegir fiscal. Se trata de una mayoría calificada, que razonable o no, es la que se encuentra vigente. Según medios periodísticos, en la Sala Plena del 25 de enero de 2024, en la primera ronda se registraron 13 votos en blanco, 6 votos a favor de Amelia Pérez y 4 por Luz Adriana Camargo. Ángela María Buitrago no habría obtenido ningún voto. En una nueva ronda hubo 15 votos en blanco. Amelia Pérez obtuvo 5, Luz Adriana Camargo 3 y Ángela María Buitrago de nuevo no obtuvo votos. En las siguientes rondas de ese mismo día, el voto en blanco fluctuó entre 14 y 18 votos, siendo Amelia Pérez quien alcanzó un mayor número de acompañamientos con 9 votos. Por su parte, en la Sala Plena del 8 de febrero, los resultados de las 2 rondas habrían sido los siguientes: votos en blanco, 10, Ángela María Buitrago 5, Amelia Pérez Parra 4 y Luz Adriana Camargo 4. En la segunda ronda, el voto en blanco tuvo 11 respaldos, Amelia Pérez Parra 6 votos, Luz Adriana Camargo y Ángela Buitrago cada una con 3 votos. ¿Y es que acaso podría predicarse que está en mora la Corte Suprema de Justicia para elegir, o mejor, escoger fiscal de la terna presentada? Tratándose de una decisión colegiada, donde por lo menos 16 magistrados deben ponerse de acuerdo, mal se hace al pretender que de la noche a la mañana se produzca una decisión. Cabe recordar que se trata de decisiones tan complejas que el propio presidente Petro, tal cual como ya se comentó, sin tener que concertar con nadie, luego de presentar inicialmente una terna, la modificó, retirando a una de las ternadas e incluyendo a una nueva. Dicho de otra manera, si el presidente dubita en el camino y ajusta su propia decisión enviando una nueva terna, ¿no tiene acaso la Corte Suprema de Justicia el mínimo derecho y espacio de digerir la decisión colegiada que ha de tomar, haciendo uso de un prudente tiempo para decidir, a sabiendas que no se trata de una decisión más o de menor cuantía e importancia? Hay que tener en cuenta que no es la primera ocasión que la Corte Suprema de Justicia hace varias rondas de votación para nombrar el fiscal general. En 2009, por ejemplo, luego de terminado el periodo del doctor Mario Iguarán, para poder elegir al fiscal que lo reemplazaría, la Corte se tomó 16 meses y tuvieron más de 16 rondas. Vale decir, durante todo este periodo estuvo en encargo Guillermo Ignacio Mendoza Diago. Al final, eligieron a la exsenadora Vivian Morales, quien no pudo mantenerse en el cargo durante todo el periodo, ya que su acto de elección fue objeto de nulidad el 28 de febrero de 2012 por parte del Honorable Consejo de Estado. En 2012, justamente, el proceso de elección duró 3 semanas, con la consabida interinidad, y no sin que mediaran 11 rondas de votaciones que dio por electo al doctor Eduardo Montealegre Linet. La elección de 2016 estuvo precedida de una interinidad de 4 meses y 4 rondas de votaciones, que dieron con la elección de Néstor Humberto Martínez. Por último, la elección del saliente y hasta hoy 12 de febrero de 2024 fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, estuvo precedida de una interinidad de 8 meses, y su elección fue dada después de 5 rondas de votación. Bajo este estado de cosas, tenemos que la elección de la próxima fiscal solo lleva 2 salas plenas y algunas pocas rondas de votación, sin que hasta el día de hoy se registre interinidad alguna. Ante la hipótesis
de que el fiscal general termina su periodo justamente hoy 12 de febrero de 2024 y a partir del día de mañana se presenta la vacancia definitiva por terminación del periodo del fiscal Barbosa sin que se haya elegido su reemplazo, el ordenamiento jurídico tiene previsto la forma de suplir dicha vacancia, la cual se provee con quien ostente la dignidad de vicefiscal, lo que significa que en momento alguno la entidad estará acéfala. Recordemos que en el pasado varios vicefiscales han asumido en encargo la Fiscalía General de la Nación de manera transitoria, mientras se produce la elección del fiscal, incluso por considerables periodos. Fue el caso del ya mencionado Guillermo Mendoza Diago, quien ejerció como fiscal durante un poco más de 15 meses, entre el 1 de agosto de 2009 y el 11 de enero de 2010. También el de Marta Lucía Zamora, quien estuvo al frente de la dignidad 24 días, entre el 6 y el 29 de marzo de 2012. Igualmente, el doctor Jorge Fernando Perdomo, quien ocupó el cargo por un poco más de 4 meses, entre el 29 de marzo y el 31 de julio de 2016. Y finalmente, el del doctor Fabio Espitia, quien en calidad de encargado estuvo comandando la institución por un término aproximado de 8 meses, entre el 15 de mayo de 2019 y el 12 de febrero de 2020. Siendo este el estado de cosas, ¿a qué se debe la presión ejercida desde el Gobierno Nacional hacia la Corte Suprema de Justicia para que elija con una celeridad inusitada y desmedida a la próxima fiscal? Todo parece indicar que las investigaciones penales que se adelantan en la actualidad contra integrantes de la familia presidencial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y también contra funcionarios del alto gobierno que fungieron en notorias dignidades en la campaña y que se relacionan con irregularidades en el financiamiento de la misma en 2022 y que supondrían violación de los topes electorales, tiene con los nervios de punta al gobierno nacional, el cual no está dispuesto a soportar que continúe en la dignidad como fiscal encargada la actual vicefiscal Marta Janet Mancera, quien claramente no es de su círculo de confianza. Hablando de la doctora Mancera, quien conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico debería asumir a partir de mañana la dignidad de fiscal encargada, es claro que se ha desplegado desde el alto gobierno una infame y despiadada campaña de desprestigio contra ella. Lo cierto del caso es que la investigación que se adelantó en su contra por presunto favorecimiento a 2 fiscales de Cali fue objeto de archivo, pues según fuentes periodísticas, los hechos por los cuales fue denunciada no fueron soportados debida y suficientemente por los denunciantes, quienes al ser requeridos para que se ratificaran en sus denuncias y aportaran elementos que acompañaran la razón de su dicho, se abstuvieron de acudir en las fechas en que fueron programadas dichas audiencias, con el pretexto de que lo harían cuando se eligiera una nueva fiscal. En medio de este estado de cosas y del desbarajuste institucional por el que atraviesa Colombia, el pasado jueves 8 de febrero se registró un hecho grave y desestabilizador que se suma al cúmulo de situaciones que propicia el gobierno del presidente Petro de manera directa o indirecta. En efecto, tal como lo expresó en forma clara y contundente el doctor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, el Palacio de Justicia fue objeto de asedio. El bloqueo violento e ilegal de que fue víctima esta casa emblemática de la justicia, que ya en el pasado también fue objeto de una toma violenta el 6 de noviembre de 1985, constituye ni más ni menos que una presión indebida, arbitraria e ilegítima que obligatoriamente debe prender las alarmas, más aún si se hace remembranza de aciagos antecedentes, como el ocurrido hace ya casi 4 décadas. Así las cosas, como a los hechos debe llamárseles por su nombre, así el presidente Gustavo Petro quiera minimizar la gravedad de lo ocurrido, lo que resulta claro
es que magistrados, empleados y periodistas que laboraban en el Palacio de Justicia el mencionado día se sintieron asediados, o lo que es lo mismo, sitiados, cercados, rodeados, bloqueados, incomunicados, aislados, acorralados, encerrados, hostigados o, si se quiere, acosados. La génesis y motivación de estos condenables hechos constitutivos de asedio, que podrían llegar a configurar los punibles de asonada y o secuestro, tienen que ver justamente con la presunta omisión de la Corte Suprema de Justicia a la hora de elegir fiscal general de la nación. Y es que mal hace el mandatario de los colombianos al emitir pronunciamientos provocadores, justamente instantes después de que en una primera sesión llevada a cabo el 25 de enero del 2024, ninguna de las 3 damas postuladas hubiera obtenido el mínimo de votos necesario, tal como arriba se comentó, o cuando se abstiene de condenar el asedio de que fue objeto el Palacio de Justicia luego de que la Corte Suprema, en un segundo intento, el día 8 del mes que avanza, tampoco hubiera logrado el mencionado cometido de elegir fiscal. Y mientras el presidente de la República tira la piedra y esconde la mano, en este caso, como en muchos otros, donde elude sus responsabilidades, lo que resulta claro es que debemos abrazar y rodear, pero en sentido positivo, a la Corte Suprema de Justicia, exigiéndole a Gustavo Petro y a su desestabilizador gobierno que le permita ejercer a la Corte su función electoral sin ningún tipo de presiones ni intromisiones. El debate que deberíamos dar o estar dando como sociedad en este momento debería ser hasta qué punto el presidente Petro tiene legitimidad ética y moral, más allá de la competencia constitucional que le asiste, para ternar un fiscal que será ni más ni menos quien designe a los fiscales que investiguen a familiares del propio presidente y a funcionarios de su gobierno, como el actual presidente de Ecopetrol. Y mientras todo esto ocurre y nos encontramos bajo la lupa y mirada sorprendida de una comunidad internacional que al mirar hacia Colombia advierte con claridad que algo no anda bien por estos lares, es claro que nos acompaña una seria amenaza que compromete el desempeño institucional en virtud del acoso que ha ejercido el presidente Petro hacia las instituciones del país. Preocupan comunicados como el de la Organización de Estados Americanos OEA, la cual tiene como objetivo defender la soberanía, integridad territorial e independencia de los países miembros. Su secretario general, Luis Almagro, dijo textual y torpemente, abro comillas, la OEA exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro complete su mandato presidencial. Cierro comillas. Además de señalar que la organización repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente. Se trata claramente de señalamientos descontextualizados que no se asemejan ni un poco a la realidad del país. Ni quienes representamos la oposición, ni la Corte Suprema de Justicia hemos tratado de interrumpir el mandato del presidente Petro. De hecho, el principal enemigo del presidente Gustavo Petro habita en el interior de su ser y al interior también de su desgobierno, que en medio de la negligencia e ignorancia no es capaz siquiera de ejecutar los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación. Como quien dice, los pájaros tirándole a las escopetas, cuando es el mismo presidente quien debe abandonar los intentos de presionar a la Corte Suprema de Justicia, amedrentándola para que ejerza una competencia que en otras ocasiones, como quedó expuesto, ha adelantado tomándose el tiempo suficiente y necesario para hacerlo. A pesar del revolcón político e institucional, son varias las entidades que han pedido mesura al presidente Petro frente a la elección del fiscal. Entre esas, la propia Corte Suprema de Justicia, que además exigió
no se minimizara la gravedad de los hechos registrados alrededor del Palacio. También el Consejo de Estado, por su parte, manifestó preocupación y rechazo por el bloqueo que tuvo confinados a los servidores del Palacio de Justicia, entre otros. Deseamos que la Corte Suprema de Justicia elija a la mejor de las tres ternadas, pero si ninguna de ellas obtiene el consenso necesario para ser ungida como fiscal general de la Nación, obteniendo como mínimo 16 votos en un plazo razonable, pues lo que corresponderá es que el presidente reformule su terna, como ya ocurrió en el pasado, sin que por ello el presidente de turno haya pretendido incendiar el país, ni mucho menos asediar a la Corte. Recordemos que en el año 2009, luego de que terminara el periodo del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez presentó una terna conformada por los juristas Virginia Uribe, Juan Ángel Palacio y Camilo Ospina Bernal. Tras 2 meses de deliberaciones, la Corte Suprema de Justicia devolvió la terna, declarándola inviable. El primer candidato en renunciar a sus aspiraciones fue Juan Ángel Palacio, en octubre de 2009, siendo reemplazado por el también consejero de Estado Marco Antonio Velilla. Posteriormente, la candidata Virginia Uribe presentó su renuncia el 29 de noviembre de 2009, siendo reemplazada por la procuradora delegada en ese momento y exmagistrada barranquillera Margarita Cabello Blanco, hoy Procuradora General de la Nación. Habiendo sido recompuesta la terna, la Corte Suprema de Justicia procedió el 28 de enero de 2010 a declarar viable la terna. Sin embargo, y a pesar de que en la mayoría de las votaciones salió como ganadora la doctora Margarita Cabello, no logró obtener las 2/3 partes de los votos que se necesitaba para ser elegida fiscal. El 12 de mayo de 2010 renunció a su candidatura como fiscal general de la Nación el doctor Camilo Ospina Bernal, único de los candidatos que se mantenía de la terna inicial presentada por el gobierno, siendo reemplazado ese mismo día por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego. Terminó el gobierno del presidente Uribe sin que la Corte Suprema eligiera fiscal y comenzó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Habida cuenta que no había humo blanco en la Corte, luego de casi 3 meses de instalado el nuevo gobierno, el día 3 de noviembre de 2010, el nuevo presidente presentó una nueva terna de candidatos a fiscal general, integrada por el exministro de Defensa del gobierno de Ernesto Samper Pizano, doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, la excongresista Vivian Morales y el exprocurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, de la que fue elegida Vivian Morales, tal como arriba quedó expuesto. Como quien dice, la posibilidad de que una terna se declare inviable es absolutamente legítima y, de ser el caso, no sería la primera vez que ello ocurriría. Para finalizar, las decisiones de los servidores públicos y/o de las corporaciones en ejercicio de sus competencias deben tomarse libre de apremios o presiones. De llegar a producirse una decisión cualquiera precedida del constreñimiento, hablaríamos de un vicio del consentimiento, por lo que una elección hecha bajo estas circunstancias podría ser objeto de nulidad. No se me haría extraño que en una sesión como la programada para el próximo jueves 22 de febrero de 2024, en la cual la Corte Suprema de Justicia intentará por tercera vez elegir a la próxima fiscal, aparecieran 23 votos en blanco, en una clara señal de protesta y rechazo a lo ocurrido y a la forma como el presidente Petro, sin sonrojo y con total desparpajo, ha pretendido vanamente minimizar la gravedad del asedio perpetrado.
Gracias. Muchas gracias por escuchar un episodio más de Píldoras del Saber. Hasta pronto.